palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, el capítulo 23, y leeremos los pasajes del 39 hasta el 43, pero luego leeremos otros pasajes más. Así que al entrar al momento de la meditación, siempre la súplica de apagar el teléfono, que nada pues interfiera la atención. Y queremos recordarles que hay ministerios a la cuna para cuidar bebés y el ministerio de iglesia infantil también, para que usted pues pueda disponer de mejor tiempo para recibir la enseñanza, la palabra del Señor. Como usted sabe, vamos a leer la Biblia. Recuerda que el Señor nos habla por su palabra, y Él tiene un mensaje para cada persona en lo particular. Así que le suplico ponerse de pie. Vamos a dar lectura al pasaje de Lucas capítulo 23 y verso 30, capítulo 23 y verso 39. Por supuesto, hay más pasajes que nos hablan del momento de la crucifixión, pero nos vamos a limitar a la lectura del verso 39 hasta el 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que vamos a tratar por los siguientes minutos tiene como título: la hora de la decisión. La hora en que había que tomar una decisión. Que tendría resultados eternos. En la vida, estimados oyentes, tomamos decisiones. Decisiones cuyos resultados a veces son buenos, a veces son malos. Pero ninguna decisión tiene tanta importancia como la decisión que dos hombres colgados en la cruz tomaron aquel día.
y de los cuales nos habla el pasaje. Uno de ellos tomó la decisión de rechazar la gracia de Dios presente en ese momento allá en el Monte Calvario. Pero el otro tomó la decisión diferente, y esa fue la decisión de entregarle la vida al Señor. Y las dos decisiones, tanto la del ladrón que rechazó al Señor, tuvo sus implicaciones, como también la otra decisión del que le dijo sí al Señor. La hora de la decisión. Por lo menos estos dos hombres de los que nos habla el pasaje sabían que había llegado el momento de partir a la eternidad, porque estaban colgados los dos en aquellas cruces. Pero me parece a mí que es más triste la situación cuando uno no se da cuenta que está viviendo la última hora. ¿Entiendes? Porque estos sabían, estaban conscientes que en ese momento iban a morir. Pero ¿cuántos de nosotros, de los que me están oyendo y de mí mismo, estamos a veces en la última hora sin darnos cuenta que es el momento de tomar una decisión? Por eso le he puesto a este tema o a esta meditación la hora de la decisión. Ese momento era más o menos esta hora en la que estamos nosotros reunidos esta mañana. Son las 11 de la mañana aquí en nuestro territorio. Ese día, allá en Jerusalén, en el Monte Calvario, en la cúspide del cerro que está enfrente de Jerusalén, estaban las tres cruces: la cruz del Señor y las cruces de los que le acompañaban en esa ocasión. Un día caluroso. Hermanos, aquí hace calor, pero Jerusalén en tiempo de verano es caliente. Estaban ahí los tres hombres crucificados. Había llegado el momento de la partida del Señor, pero también había llegado el momento para aquellos dos hombres que le acompañaban para tomar la decisión más importante de la vida. Hay tanta información en los evangelios acerca de ese momento. Había gente, bastante, en ese lugar. Voy a recordar lo que dicen los evangelios. Allá en la parte están los tres hombres, en la parte alta del monte están los tres hombres: el Señor y los dos malhechores que le acompañaban. Pero la Biblia enseña que al pie de la cruz había mucha gente. Vamos a pensar. Estaban los soldados que hacían la ejecución, los soldados del Imperio Romano. No sabemos cuántos, pero eran muchos, porque el pasaje nos enseña, en el caso de Lucas 23, que estaba allí el centurión, dice la palabra de Dios. Y de acuerdo a la enseñanza bíblica, pues el centurión era el jefe de 100 soldados. Pensamos que tal vez no estaban los 100 soldados, pero había muchos soldados ahí presentes al pie de la cruz. Pero la Biblia también enseña que estaban ahí los representantes del gobierno
conocía con el nombre del Sanedrín, que estaba compuesto de 70 ancianos que gobernaban los asuntos civiles de Israel en aquellos días. Pero además de ellos estaban los sacerdotes de Jerusalén, representantes de la religión judía. Y por supuesto la gente del pueblo, la gente curiosa, la gente que observaba las ejecuciones en esos días. De los que acompañaban al Señor, Lucas habla de 4 personas: de María Magdalena, de María la madre del Señor y de María la esposa del intendente. Las 3 Marías estaban ahí al pie de la cruz. Y de los 12 apóstoles solamente estaba Juan, como nos dice el Evangelio de San Juan. Entonces había la soldadesca romana con el centurión, los representantes del Sanedrín, estaban ahí la soldadesca del templo del Sanedrín, del templo de Jerusalén, estaban allí representantes de los sacerdotes, estaban las 3 Marías, estaba Juan. Entonces, hermanos, podemos entender que había mucha gente aquel día ahí en la cúspide del monte Calvario. ¿Y qué estaban haciendo ahí esas personas? Pues obviamente ya sabemos, estaban siendo testigos de la muerte del Hijo de Dios. Qué alegría sentía Caifás, el sumo sacerdote. Qué alegría para Anás, qué alegría para los fariseos, qué alegría para los saduceos, qué alegría para el rey Herodes, qué alegría para todos los malvados que odiaban al Señor. Habían hecho una trampa, habían planificado la muerte del Señor con mentiras, con calumnias, y habían logrado su propósito al ver al Hijo de Dios clavado en aquella cruz. Lo que no sabían aquellos malvados, que la muerte del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, sería la fuente de bendición, no solamente para el pueblo judío, sino también para nosotros los gentiles. Porque en la muerte de Cristo tenemos redención también nosotros. Unos más de 3.000 años, 4.000 años antes de ese cuadro de la cruz, allá en el jardín del Edén, Dios había hablado, había dado una profecía que encontramos en el libro de Génesis, solo lo menciono de paso. Dios le había dicho a la mujer, a la esposa de Adán, que un día la simiente de la serpiente, Satanás, le iba a herir el calcañar a la simiente de la mujer que es Cristo. Pero la profecía decía, la profecía afirmaba que la simiente de la mujer le asestaría un golpe mortal al mismo diablo. Y ese día en el monte Calvario, ese día viernes, ahí por las 12 de la mañana, de las 12 hasta las 3 de la tarde más o menos, el diablo recibió la herida mortal que se había anunciado en el jardín del Edén, que un día la simiente de la mujer iba a ser herida, pero que de esa herida surgiría la sangre que traería la redención de todos nosotros. Con esa información, con esa introducción, pensemos, hermanos, en la hora de la decisión que tuvo aquel hombre que fue salvo porque puso la fe en el Señor. Primero, pensemos por un momento en el encuentro que tuvo el ladrón de malhechor con el Salvador.
tenebroso en el cual se encontraron. Veamos el verso 33. Dice la palabra que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí. Y dice que crucificaron a los malhechores. Estamos en el verso 33. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero qué nombre más raro, hermanos. Dice que cuando llegaron al lugar, y aquí está el adjetivo de aquel lugar llamado de la Calavera. No creo, hermanos, que ustedes, los adornos que tienen en su sala, tengan una calavera humana como adorno ahí en ese lugar donde llegan las visitas. Yo sé que solamente en las películas de terror, en las películas de Drácula, en las películas de esas que tienen la intención de meterle miedo al espectador, aparece una calavera. Porque la calavera significa el triunfo del mal. Porque la calavera representa la muerte. Porque la calavera representa el final del pecado. Y aquel día, aquel viernes en la mañana, hubo un encuentro. El ladrón, el malhechor que estaba en esa cruz, tuvo el encuentro con el Salvador. Encuentro misterioso. Nadie se pone de acuerdo para encontrarse con alguien, con la novia, con el novio, con el padre, con la madre, con un ser querido, con un amigo, en un lugar tan tenebroso como el lugar de la calavera. Qué diferente. No era el plan de Dios, hermanos, no era el plan de Dios que el hombre llegara al lugar de la calavera. Si leemos el Génesis nos habla del jardín del Edén. El Génesis nos habla de un lugar lindísimo, de un lugar donde reinaba la paz, donde reinaba la concordia, la tolerancia, el amor, etc. Nunca fue el plan de Dios que el hombre se encontrara en esa miseria de una cruz en la cúspide del monte Calavera. Así que el encuentro con el Salvador de ese ladrón fue en el monte de la Calavera. Y se encontraron en la hora de la muerte de la cruz, porque los dos estaban ahí crucificados. Muerte de cruz, muerte de vergüenza, muerte de maldición. Hermanos, no solamente se encontraron en el monte Calavera, no solamente se encontraron en el momento de la muerte de la cruz, pero se encontraron en la hora cuando el mal, cuando el diablo, cuando Anás, cuando Caifás, cuando Pilato, cuando Herodes y todos los hombres malvados tenían su triunfo en esa hora. Así lo enseña la Biblia en Lucas capítulo 22 y versículo 52. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a los principales sacerdotes. ¿Cómo le dijo el Señor a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él? ¿Están leyendo conmigo? Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Paremos un momento. ¿Sabe usted que Goliat se enojó, se sintió ofendido? Porque cuando se enfrentó contra él, el joven David tenía un garrote, que era parte de la indumentaria de un pastor. Pelear con un garrote, salir a pelear con un garrote en aquel tiempo era una ofensa. Era como decir
acaso soy yo perro para que vengas a mí con un palo? Mentalidad del Medio Oriente. El pasaje dice que el Señor le dijo a los que estaban ahí, estamos en el verso 52, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Y aquí está la afirmación: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la teología? ¿Qué encierra lo que Jesús le dice a los malvados enemigos que vienen contra él al afirmar al Señor: mas esta es vuestra hora? Y esa frase tremenda: y la potestad de las tinieblas, el triunfo de las tinieblas. Era la hora que la mentira vencía a la verdad. Era la hora cuando la muerte vencía a la vida. Era la hora cuando el caos o la anarquía vencía al orden. Era la hora cuando la injusticia se imponía sobre la justicia. Era la hora cuando Barrabás era más importante que el Hijo de Dios. Piensen en la locura del pecado. Piensen hasta dónde entorpece el pecado, la mente, el alma del pecador. Piensen por un momento, estimada. Cuando Pilato puso los dos candidatos ante la población, por supuesto población manipulada por los malvados, en un lado estaba el Hijo de Dios, el Creador, la fuente de la vida, y por este lado estaba un malhechor, un asesino revoltoso, perverso, llamado Barrabás. Mire lo que hace el pecado cuando el hombre rechaza a Cristo. Y cuando Pilato preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿Quién es digno de la vida y quién es digno de la muerte? ¿Qué elección tomó el pueblo? El pueblo manipulado, porque la gente sin Cristo, la gente sin el Espíritu Santo, cualquier malvado lo manipula. ¿Lo estamos entendiendo? Cuando Pilato le dijo al populacho, al populus: ¿a quién queréis que os suelte? ¿Aquí a Jesús de Nazaret o le suelto a Barrabás? ¿Quién les dará más bien en la sociedad? ¿El Hijo de Dios o Barrabás? ¿Quién les traerá bendición a sus hijos y a sus nietos? ¿El Hijo de Dios o Barrabás? ¿Qué elección tomó el pueblo? Ahí está el pasaje para pensar, para reflexionar. Danos a Barrabás. Esa fue la elección. Queremos a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer entonces con el Jesús de Nazaret? ¿Qué hago con él? ¿Y qué fue lo que el pueblo pidió? Crucifícale. La gente piensa que el pecado es algo así pasajero. No, señores. El pecado pervierte el alma. El pecado entorpece la mente. El pecado insensibiliza la conciencia. El pecado al más sabio lo vuelve tonto, malvado. El pecado. Entonces cuando Jesús dice
es más importante que Cristo. Es la hora cuando la perversión triunfa sobre la santidad. Es la hora cuando la incredulidad se sobrepone sobre la fe. Es la hora cuando el mal reinaba en el mundo. Y entonces, en esa hora en que se encuentra el ladrón de la cruz y el Salvador en la cúspide del monte Calvario, sucede algo en el alma de este hombre, sucede algo en el espíritu de este malhechor colgado en la cruz. Volvamos a nuestro pasaje. Versículo 39. El segundo punto es la defensa del Salvador. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Veamos la maldad del pecado. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Hermanos, estamos hablando del daño que es el pecado. El pecado entorpece tanto la mente, retuerce los sentimientos, retuerce la conciencia a tal grado que la gente se está hundiendo en la más terrible miseria y con su orgullo inflamado en contra de Dios. Bueno, ya les he dicho a ustedes que antes de ser pastor yo trabajé en la construcción. Y una vez fuimos a trabajar a una casa, a hacer una casa en una colonia, allá en Soyapango, un hombre con dinero. Fíjense que era un hombre que de tanto fumar se le desarrolló cáncer en la garganta. Y le hicieron una operación que tuvieron que extirparle los tumores, lo que produce el cáncer, a consecuencia del cigarro. Y recuerdo que el hombre, para hablar, los médicos aquí en el cuello le dejaron una cosa como un botón de metal. Y cuando el hombre quería hablar, se ponía el dedo aquí en esta parte y el hombre entonces podía expresarlo, entendía lo que quería decir, el dueño de la casa. El tabaco le había hecho ese daño. Pero fíjense que cuando llegaba a la casa a ver lo que estábamos haciendo, llegaba con una banda, un puro pues. Y cuando le pegaba el alón al cigarro, al puro, por aquí le salía el humo. Una ilustración sencilla de lo que es la perversión del alma, de lo que es el orgullo. Fíjense que este hombre malvado está colgado en la cruz y todavía está en blasfemo contra Dios. ¿Piensa usted? ¿No ve usted a la gente en su vecindario que el pecado les lleva a la miseria, que el pecado les lleva al dolor, que el pecado les lleva a la tragedia, y aún así siguen en su orgullo y su incredulidad contra Dios? Esto es lo que hace el pecado en el alma humana. Pero dice el versículo 40, el otro reaccionó diferente. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Miren, es interesante que en el cuadro del monte Calvario solo
centurión, que al final dijo, hombre, este que era justo. Este hombre era justo. Dos personas hablaron bien del Señor, el centurión y este ladrón, este malhechor que está ahí crucificado. Es interesante, porque la Biblia dice que el Sanedrín lo atacaba. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. Aquí los gobernantes tienen que ver con el Sanedrín, el gobierno judío. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Pero veamos a los soldados. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En el versículo 39, el malhechor le injuriaba. Pero en ese mismo capítulo, pero en el versículo 11, habla de Herodes, el pasaje. ¿Y qué dice de Herodes el verso 11? Entonces Herodes con sus soldados, ¿qué hizo con el Señor? Según el verso 11, le menospreció. El pasaje dice, le menospreció y escarneció. Pero no solamente ellos. De acuerdo a Mateo 27 y 39, ocurrió eso. Mateo 27 y versículo 39. Dice la palabra de Dios. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y dice el pasaje, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Se burlaban de él el Sanedrín, los soldados, el malhechor de la cruz, Herodes, la multitud que fue a ver el suplicio, los sacerdotes y los fariseos y todos los demás. Bueno, entonces toda la gente se burla del Señor. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Así se expresan aquí las personas. Pues no. El ladrón de la cruz tomó su decisión personal. Que se burlara el ladrón, los soldados, el Sanedrín, los fariseos, los sacerdotes, Herodes, Caifás, etc. Era cosa de ellos. Pero el ladrón de la cruz tomó su decisión personal, como usted la puede tomar esta mañana. Que una cosa es que la gente se vaya en el paraíso. Una cosa es que la gente le rinda culto a una imaginación, ya sea de yeso o de madera o de piedra o de metal. Y usted ve las multitudes que le rinden culto a cosas muertas. Esa es la multitud. Pero usted no es la multitud. Usted es una persona que puede tomar sus decisiones personales, como las tomó el ladrón de la cruz. Le dijo al otro ladrón, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Fue diferente. El ladrón entendió el principio bíblico que enseña: el alma que pecare, esa morirá. El ladrón entendió el principio bíblico que enseña el apóstol Pablo: cada uno dará a Dios cuenta de sí. Si mi madre, mi padre, mis tíos, mis abuelos quieren rendirle culto a las cosas muertas, es
esposa de ellos. Pero yo como persona voy a tomar la decisión de adorar a Dios en espíritu y en verdad, como manda la Biblia. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, le dijo el ladrón al otro. Hermanos, se ve que el dolor y la presencia de la muerte sensibilizaron a este hombre. No hizo como hicieron los demás orgullosos. En esas palabras, el ladrón reconoció su problema, expresa su humildad. En el versículo 41, esto es lo que demanda Dios del hombre: humildad, reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Dice el 41, son palabras que expresó el ladrón: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pocas personas reconocen y dicen: yo tuve la culpa, yo soy el culpable. Mire, la gente orgullosa, la gente soberbia siempre busca a otro para echar la culpa de los problemas. Pues no, el hombre humilde, la mujer humilde reconoce su error. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y reconoce la inocencia del Salvador al decir finalmente: mas ningún mal hizo. Y en tercer lugar, después del encuentro con el Salvador, después de la defensa del Salvador, está la petición al Salvador. Versículo 42. Y dijo a Jesús, y aquí, hermano, ya vamos aterrizando para terminar esta disertación. Y dijo a Jesús, ¿qué petición? Esta petición, como dijo alguien, es lo que le permite al ladrón hacer el robo más grande de su vida. Había robado vacas, bueyes, cerdos quizás, ovejas. Quizás un día se metió al templo de Jerusalén y robó un banco, porque recuerden ustedes que en aquel tiempo los bancos, ahí estaban los hombres con sus muebles cambiando dinero. A lo mejor robó un banco alguna vez, pero ningún robo tuvo la trascendencia y el valor tan grande como haberse robado el reino de los cielos. Ese día, cuando le habló el Señor, iba a ser el atraco más glorioso en su vida. Espero que se me entienda, no me sentí figurado. Se iba a robar el reino de los cielos que nadie, ningún policía le iba a quitar. Porque cuando Dios da algo, nadie puede quitar lo que Dios da. La petición está en el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como ustedes saben, en algunos estados de los Estados Unidos aplican la pena de muerte. Ya no matan por ahorcamiento o por la silla eléctrica como era antes. Hoy es una inyección la que le ponen al condenado. Pero ahí se ve en los informes, en lo que se dice de esos casos, que la última noche que vive el reo, al que van a matar, le permiten que su familia lo vaya a ver. Ese último día. Permiten que la mamá, el papá, la esposa, los hermanos lleguen a visitar. Y también la ley permite que el que va a morir pida la comida que quiere comer. Y el
tan fríos que piden la comida. Usted puede pedir pollo campero, puede pedir Pizza Hut, frijoles con pellejo de cuche, lo que usted quiera, hermano, antes de morir. Y sabe una cosa, que generalmente los que se van a morir mandan cartas de ayuda, que les conmuten la pena. Según las leyes de Estados Unidos, le pueden escribir al gobernador, creo que le pueden escribir al Congreso, y el último que le pueden pedir es al presidente. El presidente tiene la facultad para conmutar una pena y decir: no lo posible, no, denle cadena perpetua. Y si yo estuviera en esa condición y me dicen a mí, pida un deseo, pues yo eso pediría. Yo le mandaría una carta al presidente: señor Serén, por favor firme que no me maten. Cualquiera, ¿me entiende? Estamos ilustrando. Pero fíjese que el ladrón de la cruz a nadie más le pidió un favor. El favor que él pidió se lo pidió a quien le podía ayudar eternamente en esa hora de la decisión. Como usted sabe, ahí al pie de la cruz están los representantes del Imperio Romano. Porque en el verso 36 se habla de los soldados. Usted lo puede ver ahí. En el verso 36 se habla de los soldados del Imperio Romano. Y en el versículo 47 se habla del jefe de los soldados, porque habla del centurión. No le pidió el ladrón ningún favor ni a los soldados ni al centurión. Tampoco le pidió favores al gobierno judío representado por el Sanedrín. Tampoco le pidió ayuda a los representantes de los sacerdotes judíos presentes ahí. Hermanos, pero yo dije que al pie de la cruz estaba el representante de los 12 apóstoles, en el caso de Juan. Porque de acuerdo al Evangelio, capítulo 19 y versículo 26, ahí estaba el apóstol Juan al pie de la cruz. Ahí dice: y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan. Pero también está ahí la madre del Señor, versículo 25. Ahí está al pie de la cruz María, porque dice: estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quién estaba ahí? Su madre. Y la hermana de su madre, y María mujer de Cleofás, y María Magdalena, etc. No le pidió al Imperio Romano, no le pidió al gobierno judío, no le pidió a la religión judía, no le pidió nada al apóstol Juan, ni tampoco le pidió a la madre del Señor. Hay que prestar atención al informe del texto sagrado. No le dijo: Virgen Santísima, intercede ante tu Hijo Jesús por mí. No aparecen esas locuras que el hombre ha inventado, hermanos. Le pidió al que le podía salvar, porque solamente hay un Salvador, dice la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. Que los demonios y el mismo diablo digan lo que quieran decir, pero nosotros, los creyentes en la palabra de Dios, siempre predicaremos que solamente hay un Salvador, y es el Señor Jesucristo. Qué petición más sencilla. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sencillo. En nuestra Biblia castellana, ¿cuántas palabras tiene? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 8 palabritas. Esa es la petición. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 8 palabritas cortitas en nuestra Biblia castellana, pero que expresaban el anhelo del corazón, del alma de este hombre con la necesidad de la salvación de Cristo. Acuérdate de mí cuando
del Salvador. Porque Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Usted puede ser rechazado por la gente, por su conducta, por lo que sea, pero yo le aseguro que por muy grande que sea su pecado y su culpa, hay descanso en la presencia del Señor. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. En aquel momento Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el Señor de la iglesia. Este es el Salvador de los cristianos, que salva, que tiene el poder para salvar al más vil pecador. Y aquel momento en que el Señor Jesús habló, aquel hombre fue salvado del infierno. Déjeme decirle qué pasó. Poco hemos hablado de estos detalles, pero los enseña la Escritura. Después que hablaron ellos dos, usted sigue leyendo la Biblia, los mataron. Una muerte cruel, por supuesto. Dice Juan que los soldados romanos tomaron unos garrotes, vamos a decir trancas, y comenzaron a quebrar los huesos, las piernas de los que estaban ahí colgados. Al quebrar las piernas se desplomaban y se asfixiaban. Ya no querían estar ahí, estaban aburridos, querían irse para su casa. Había que matarlos para terminar con la ejecución. Y los quebraron a garrotazos y ahí se asfixiaron los dos reos, los dos malhechores. Juan dice que cuando llegaron con el garrote a la cruz de Jesús, ya no le hicieron nada, porque vieron que ya había inclinado la cabeza. Ya tenía sentido que le quebraran las piernas, porque lo vieron que ya había muerto. El soldado, para estar seguro que estaba muerto, lo que hizo fue meter la lanza en el costado. Ustedes saben eso. Y dice Juan que cuando le hirió el costado, salió sangre mezclada con agua. Indicación que ya había muerto. Entonces calculamos que murió más o menos a las 3 de la tarde, murieron los tres. A las 3 de la tarde. Resulta que Jesús le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús inclinó su cabeza, entregó el Espíritu. Media hora más tarde mataron al ladrón y también el ladrón entregó el Espíritu. Aquí va la enseñanza cristiana. El ladrón junto al Señor se fueron juntos, espiritualmente hablando, y bajaron hasta la región de los muertos. Porque en algún lugar de la tierra, no sabemos, la Biblia no dice, en algún lugar de la tierra había dos lugares: el lugar del descanso de los justos, de los creyentes, y el tormento de los malvados que se habían rebelado contra Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por Lucas 16, 22. Estamos en el Evangelio de Lucas, unas poquitas hojitas atrás, y ya vamos a terminar la meditación. En Lucas capítulo 16 y versículo 22 dice la Biblia: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde lo llevaron los ángeles? Al seno de Abraham, a un lugar de reposo, donde iban los justos en el Antiguo Testamento. Pero dice la Biblia que murió también el rico, y la idea del pasaje es que inmediatamente que fue sepultado, apareció en el Hades, alzó sus ojos. Dice que en el Hades el rico alzó sus ojos. ¿Y qué pasó con el rico? Según el verso 23. Dice, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste
tienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Ahí está la advertencia más clara que hace Dios de lo que le pasa al hombre después que muere: o la gloria o el infierno. Debe decirle eso. ¿Qué pasó con el ladrón de la cruz? Cuando murió, se fue a este lugar, al seno de Abraham. Allí encontró reposo en la presencia del padre Abraham, y a lo mejor saludó a Lázaro, del que había hablado el Señor, y a saber cuántos más. Pero ¿qué pasó esto? El alma del malhechor pasó en el lugar del seno de Abraham el viernes, ahí por las 3 de la tarde. Pasó todo el sábado ahí en el seno de Abraham. Pero muy temprano, el primer día de la semana, se fue de ahí el ladrón de la cruz y se fue a la presencia literal de Dios. Porque Pablo enseña en Efesios 4 y versículo 7 las siguientes palabras. Dice Pablo en Efesios capítulo 4 y versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué significa? Que el primer día de la semana, muy temprano, se acercó al Señor y le dijo al ladrón, al malhechor: vámonos. Es hora de irnos. Estoy cumpliendo la promesa que te hice en la cruz. Es hora que nos vayamos. Y en ese momento, el alma del ladrón de la cruz, junto con Abraham y Lázaro y los demás santos, partieron a la presencia literal de nuestro Dios. Porque Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que el ladrón de la cruz pidió a quien le podía ayudar. Y solo hay uno que ayuda en las cosas espirituales. Solo hay uno que ayuda en el tema de la salvación, en la promesa de la salvación, y ese es Cristo. Estimados amigos que nos honran con su presencia, en el caso del ladrón de la cruz, él estaba consciente que vivía la última hora de su vida. Yo no quiero meterle miedo a nadie, pero quiero decir la verdad. ¿No le parece a usted que sin darnos cuenta puede ser que estemos en la última hora, en el último día? ¿No le parece que es de prudencia, de sabiduría, darle la vida al Señor? Fíjense que el ladrón dijo: acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. 8 palabritas cortitas: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Desea usted entregarle su vida a Cristo? Dice el Señor en su palabra: si oyereis, Dios te bendiga, si oyereis hoy mi voz. ¿Habrá alguien aquí entre los presentes que desea entregarle su vida al Señor? ¿Habrá alguien que se pone de pie en señal de que le entrega la vida a Cristo? Le invitamos en el nombre del Señor. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis el corazón. ¿Hay alguien que desea recibir a Cristo como Señor y Salvador personal? ¿Alguna persona a mi derecha, a mi izquierda, aquí en el centro? ¿Alguien se pone de pie en señal de que esta mañana le entrega su vida a Cristo? Le invitamos en el nombre del Señor. ¿Alguien desea hacerlo? ¿O habrá alguien que desea reconciliarse con el Señor? ¿Hacer votos de entrega al Señor? Bueno, que Dios les bendiga. Amén.
Dice el Señor en su palabra: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis el corazón. Pasen, hermanos. ¿Habrá alguna persona más que desea reconciliarse con el Señor, que desea entregarle su vida a Cristo? Le invitamos en el nombre del Señor. No queremos que usted se vaya diciendo: yo quería aceptar a Cristo, y lo invitaron, porque el Señor dice en su palabra: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis el corazón. Por última vez, ¿habrá alguna otra persona? ¿Algún joven, una señorita, una persona adulta, o quizás un niño que en su corazón siente el deseo de Cristo en su vida? También le invitamos en el nombre del Señor. ¿Habrá alguna otra persona que quiera hacerlo? Anímese. Dice el Señor: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis el corazón. Bien, hermanos diáconos, vamos a orar. Les suplico ponerse de pie, hermanos, y con la oración vamos a dar por finalizado el culto, y luego algunos miembros quedaremos para escuchar los informes financieros. Dios te bendiga, varón. Amén. ¿Habrá otra persona que quiera unirse a este grupo de gente? ¿Habrá otra persona que siente en su corazón la necesidad de Dios? Le invitamos en el nombre del Señor. Muy bien. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por todas las bendiciones que de ti recibimos. Gracias por el ejemplo que nos da el ladrón de la cruz, hombre de fe que puso la confianza en el Salvador. Gracias por hablarnos este pasaje de Cristo, de su amor, de su gracia, del sacrificio en la cruz del Calvario, para que tuviéramos los pecadores esperanza de salvación. Pero queremos darte gracias por los hermanos que están aquí presentes, por Stanley, por Milobán, por su mamá, que están aquí presentes, dando testimonio de que quieren rendir sus vidas a Cristo. Te suplicamos que les bendigas, que les ayudes en sus dificultades, en sus penas, en la tribulación. Tú eres el Dios que consuela a los afligidos. Tú eres el Dios que nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bendice, Señor, a los amigos que oyeron tu palabra y no tomaron la decisión. Ayúdale, Señor, para que no se tarde. Es demasiado peligroso rechazar la gracia de Dios. Bendícenos también en la hora de los informes, que todo sea para tu alabanza y gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro, pedimos estas cosas. Amén. Buenas tardes. Que